Hola, estamos felices de poder saludarte y decirte que Cristo te ama. Hoy es un gran día para dar gracias a nuestro Señor, porque su amor y bondad es para siempre a los que le aman. Esperamos que este devocional sea de bendición para tu vida y puedas crecer cada día más en el conocimiento de las Escrituras. Gracias por oírnos, deseamos que tengas un día bendecido. Y recuerda, tenemos vida nueva en Cristo. Hola iglesia, buenos días. ¿Ustedes por qué son tan fieles a esta cita con Jesús? ¿De veras creemos que somos nosotros los que somos fieles? No, solo es una broma. Dios es el que es fiel a nosotros. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias por tu fidelidad. Gracias porque no hay mayor muestra de amor que la que tú hiciste en la cruz por nosotros. Gracias, Señor, por aceptar esa obra de redención de tu Hijo amado por nosotros. Tú ya lo tenías, Señor, predestinado desde antes de que nosotros naciéramos. Desde antes de la creación del mundo, ya nuestro Señor Jesucristo se había ofrecido a venir a dar su vida por nosotros, porque a ti nada te toma por sorpresa. Perdónanos por ser nosotros tan infieles y tan olvidadizos de lo que dice tu palabra inclusive. Ayúdanos, Señor, a cimentarnos en tu palabra y que tú seas esa roca, ese fundamento para nuestra vida, mi Señor Jesús. Gracias por amarnos, gracias por bendecirnos y te rogamos que hoy, un día más, hoy continúe bendiciendo nuestras almas con tu palabra y que nuestras vidas viva en victoria, y es por la obra que tú hiciste en la cruz, porque tú nos cuidas, porque tú nos proteges y tú mejor, Señor, tu mayor Padre, lo que tú quieres cada día es bendecirnos, porque a ti lo que te place es bendecir y bendecir a tus hijos. Gracias, Señor, porque me emociono y casi que no soy capaz ni de decirlo. Y dame ese espíritu, Señor, guiado por ti, para que yo siempre predique tu palabra conforme a tu voluntad, pero que también la viva, Señor, que no seamos solo oidores de tu palabra, sino hacedores. En el nombre de Jesús, Padre, te lo ruego. Amén y amén. Bueno, iglesia, seguimos con este evangelio de Mateo 26, que ha sido de gran bendición, porque eso nos llena de gozo, a pesar de lo que el Señor nos enseña, de cómo Él se entregó. Y cuando digo a pesar, es de ese trago amargo que Él empezó a pasar para darnos vida. Y sigamos leyendo el evangelio de Mateo 26, y hoy nos corresponde leer del 57 al 68. Y damos gracias a Dios porque Él, en la persona de Jesús, Él no claudicó, Él no dijo, no, esto es muy duro. No, Él no dijo eso. Él siguió hasta el final y el Padre se glorificó en Él, lo resucitó. Vamos a leer. Leo para ustedes en el nombre de Jesús. En el versículo 57 dicen: los que habían arrestado a Jesús lo llevaron ante Caifás, el sumo sacerdote, donde se habían reunido los maestros de la ley y los ancianos. ¿Recuerdan? A los que él tanto combatió. Pero Pedro lo siguió de lejos hasta el patio del sumo sacerdote. Entró y se sentó con los guardias para ver en qué terminaba aquello. Los jefes de los sacerdotes y el consejo en pleno buscaban alguna prueba falsa contra Jesús para poder condenarlo a muerte, pero no la encontraron. A pesar de que se presentaron muchos falsos testigos, por fin se presentaron dos que declararon: este hombre dijo, puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. Poniéndose en pie, el sumo sacerdote le dijo a Jesús: ¿no vas a responder qué significan estas denuncias en tu contra? Pero Jesús quedó callado. Así que el sumo sacerdote insistió: te ordeno en el nombre del Dios viviente que nos diga si eres el Cristo, el Hijo de Dios. Tú lo has dicho, respondió Jesús. Pero yo les digo a todos, de ahora en adelante verán ustedes al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso
y viniendo en las nubes del cielo. ¡Ha blasfemado!, exclamó el sumo sacerdote, rasgándose las vestiduras. ¿Para qué necesitamos más testigos? Miren, ustedes mismos han oído la blasfemia. ¿Qué piensan de esto? Merece la muerte, le contestaron. Entonces algunos le escupieron en el rostro y le dieron puñetazos. Otros lo abofeteaban y decían: a ver, Cristo, adivina quién te pegó. Ay, Dios mío, que el Señor nos perdone, porque nosotros tantas veces hemos tenido tantos comportamientos quizás similares o parecidos de esta gente. Pero por eso es que leemos la palabra de Dios, por eso es que la estudiamos, para no caer en esas actuaciones o en esas acciones de aquel pueblo que rechazó la palabra de Dios, es decir, a Jesús, porque Él es la palabra humanada. Y miren, comencemos a qué podemos extraer del texto para nuestras vidas hoy día. Y claramente vemos a un Pedro que había dicho que Él iba a estar con él, como en el lenguaje de hoy en día, permítanme, por favor, permítanme, parafraseando, contigo para las que sea. O sea, yo no te voy a abandonar, Señor, si me toca morir contigo. Pero finalmente Pedro, cambiado y transformado por el Espíritu Santo, terminó de estar dispuesto a entregar toda su vida al servicio de Dios y terminó también perseguido y asesinado para darnos a nosotros a conocer todo esto. El Señor tiene un plan de salvación. Pero miren, vuelvo y digo algo. El único sacrificio que el Señor acepta para el pago de nuestros pecados, para rescatarnos y regalarnos salvación, es el sacrificio de nuestro Señor Jesús, el derramar su sangre por nosotros. Y Él lo dio todo, el Señor Jesús. Pero claramente Pedro lo seguía aquí de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, dice, para ver en qué terminaba todo esto. Y vemos cómo el Señor se somete por amor a ustedes y a mí a un juicio de hombres malvados. Y el Señor nos da una gran enseñanza a través de esta palabra hoy día. ¿Cuántas veces ustedes y yo nos vemos sometidos a algunas injusticias? O yo les pregunto, ¿cuántas veces ustedes y yo hemos cometido algunas injusticias contra alguien, queriendo o aún teniendo conocimiento de lo que estamos haciendo, creemos que estamos haciendo lo correcto y resulta que no? Entonces, lo mejor, siempre nuestras vidas, contrastemos nuestras vidas mediante la palabra de Dios. Que el contraste o lo que direccione nuestra vida no es lo que diga la gente, no es lo que digan los hombres, sino qué dice Dios, para que en verdad tengamos atentos, abiertos nuestros ojos y atentos nuestros oídos a escuchar la voz de Dios mediante su palabra. Porque en medio de todo esto, Pedro, el Señor ya había predicho de antemano que Él lo iba a negar. ¿Y cómo sucede? Y cómo esos discípulos lo abandonaron. Pero estos jefes de los sacerdotes y el consejo en pleno buscaban alguna prueba falsa. Y cuando tocan la divinidad de Él, ahí es cuando nuestro Señor Jesús abre su boca y dice, cuando le preguntaron, te ordeno en el nombre del Dios viviente que nos digas si eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y ahí fue cuando el Señor habló, tú lo has dicho. Y le dice a continuación, pero yo les digo a todos, de ahora en adelante verán ustedes al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo en las nubes del cielo. Eso está escrito en el Salmo 110, en el versículo 1 dice, así dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ellos pensaron que se estaban saliendo con la suya. Ellos pensaron que le iban a poner fin a esa revolución, pero no era una revolución de espadas, no era una revolución de hombres, sino la revolución de Dios, que hay un cambio. Hay un cambio cuando Él llega a nuestra vida, Él lo revoluciona todo.
Nosotros ya no seguimos en la misma dirección del sistema de este mundo. Por lo menos eso es lo que el Señor nos propone a través de todo el Evangelio. Que Él nos regala salvación y esa gracia por la cual Él nos regala salvación, que se llama gracia, esa gracia también debe conducirnos a vivir en santidad. Y vivir en santidad va a tener las implicaciones de cambiar nuestra manera de pensar y de sentir y dejar de vivir como el antiguo viejo hombre. Y que ahora en Cristo viene lo nuevo. Lo viejo ha pasado y que nosotros debemos hacer las cosas conforme a la voluntad. Mire, esta gente se rasgó las vestiduras porque Dios dijo en la persona de Jesús una verdad. Y sabemos que Él está allí, a la diestra del Padre. ¿Y quién lo puso ahí? Dios mismo. Porque nuestro Señor Jesús fue obediente desde, insisto en eso, desde que llegó a la tierra, desde el pesebre, que fue la cuna en la que Él llegó, desde su cuna hasta la cruz, fue obediente. Y el Señor se glorificó en Él, el Dios Todopoderoso, y lo resucitó y lo puso a la diestra. ¿Para que qué? Y dice, pero yo les digo, de ahora en adelante verán ustedes al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo en las nubes del cielo. O sea, aquí el Señor estaba profetizando qué iba a pasar. Ellos inventaron cualquier falsedad y buscando alguna razón para crucificarlo, para matarlo. Y ellos pensaron que lo habían matado y es más, se ufanaban de eso. Y realmente ellos no lo mataron, el Señor se entregó. Pero ¿qué pasa? Dicen, después de que el Señor dice esto, este hombre se rasga las vestiduras y dice que necesitamos más testigos, que la ley decía que con 2 testigos, que ellos precisamente aseguraran que alguien había hecho algo. Venían 2 testigos y ya con eso era sentenciado y daban precisamente un veredicto, una sentencia. Miren ustedes mismos, han oído la blasfemia. ¿Quién piensan de esto? Merece la muerte, le contestaron. Entonces algunos le escupieron en el rostro y le dieron puñetazos. Otros lo abofeteaban y decían, a ver, Cristo, adivina quién te pegó. Se estaban burlando de nuestro Señor Jesucristo. Cuando yo arranqué este devocional, dije que a nosotros no nos pasa igual que ellos y que no terminamos burlándonos de nuestro Señor Jesucristo, de su palabra. Yo quiero leerles para ustedes, para mi alma también, en el nombre de Jesús, Gálatas 6, y voy a leer el versículo 7. Dice, no se engañen, de Dios nadie se burla, cada uno cosecha lo que siembra. Y luego el versículo 8, el que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Hay un contraste. ¿Vamos a seguir la sabiduría del hombre o vamos a seguir la verdadera y única sabiduría, la que viene de Dios? Y eso es lo que nos dice el Señor en este texto bíblico de Gálatas 6, del versículo 7 y 8. Y permítanme proponerles que si escuchamos palabra de Dios, permitamos que esa palabra de Dios penetre a nuestra mente, a nuestro corazón y la podamos exteriorizar a través de lo que nosotros hagamos. Y claramente vuelvo e insisto mucho en eso. No somos salvos por obras, somos salvos por la gracia de Dios. Pero esa gracia no solamente nos regala salvación, sino santidad. Y qué bueno que no nos burlemos diciendo que somos cristianos, que le creemos a Dios, pero seguimos en la antigua manera de vivir. Dios todo lo ve y el sacrificio que Él hizo en la cruz nos tiene que conducir a nosotros a tomar conciencia de creerle a Dios, hacer uso de esa fe que Él ha dejado en nosotros, porque Dios es la fuente de nuestra fe y Él es fiel. Por eso comencé también diciendo, gracias por ser fieles a esta cita. Y la verdad es Dios el que en su fidelidad nos permite estar acá en esta mañana para que aprendamos de su palabra, a serles fiel a Él y a que no nos burlemos de Él y que si nos hemos burlado, le pidamos perdón y corrijamos y dejemos que sea Él quien nos dirija y que a Dios no lo podemos engañar. Él lo ve todo. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias porque mediante tu palabra, mediante todo lo que tú viniste a hacer en esta tierra, por primera vez, de llamarnos al arrepentimiento,
de darnos todas estas enseñanzas que tú nos das y nos revelas a través de los evangelios, a través de las sagradas escrituras, Padre. Te damos gracias, gracias por tu palabra, porque a través y mediante tu palabra es que te conocemos. Cuando te conocemos a ti, mi Señor Jesús, conocemos a ese Padre bueno, a ese Dios Padre, a ese Dios Hijo y a ese Dios Espíritu Santo. Gracias, Señor, por ese plan de salvación que tú ideaste, que el Hijo lo consumó y que el Espíritu Santo nos lo enseña y que nos protege, Señor, a través y mediante tu palabra y tu accionar de tu Santo Espíritu, recordándonos esto y nos convence de pecado y nos ayuda a corregir. Y gracias, Padre, porque solo en ti tenemos vida. Perdónanos en todas aquellas oportunidades, en todas aquellas acciones que hemos tenido una actitud burlona contigo, es decir, decimos que sí y terminamos haciendo lo contrario a lo que dice tu palabra. Cuando digo decimos que sí, que somos tus hijos, que hemos recibido salvación, Padre, pero ayúdanos a vivir en santidad. Sabemos que es nuestra responsabilidad, Señor, ajustar nuestra vida conforme a tu palabra, pero eres tú el que lo haces. Gracias por ser tan fiel. Gracias, Señor, porque hoy hemos entendido que de ti nadie se burla, que aun cuanto con nuestros ojos finitos parecieran que los hombres, es decir, que nosotros nos estamos saliendo con la nuestra, Señor, con nuestros propios deseos, lo que estamos haciendo es engañarnos a nosotros mismos. Por eso te pedimos perdón y te rogamos, Señor, que nos brindes una nueva oportunidad, porque sé que tus misericordias son nuevas cada mañana y tú no quieres que ninguno de las ovejitas, y nos incluimos ahí, de las que el Padre te ha dado, Señor Jesús, se pierda. Y tú dejas hasta las 99 y vas por una, vas por esa que está extraviada. Padre, que nosotros no estemos de lejos, como estuvo en ese momento Pedro de lejos viéndote. Nosotros como ovejitas de tu redil, Señor, muchas veces nos distraemos y nos vamos lejos de ti. Ayúdanos, Padre, a estar cerca a ti. Sé que tú eres el buen pastor y si tú tienes que quebrarnos una pierna para traernos y alzarnos con tus brazos a tu pecho, tú lo haces porque tú no quieres que ninguna se pierda. Tú eres un Padre amoroso, pero eres un Dios todopoderoso, justo, Señor. Gracias, Padre, y entendemos que debemos corregir algo en nuestra vida, porque de ti nadie se burla. Gracias, mi Señor. En el nombre de Jesús, te rogamos que nos ayudes a ajustar nuestra vida conforme a tu palabra. Amén y amén. Esperamos que la palabra haya sido de bendición para tu vida. Muchas gracias por oírnos. Te invitamos a nuestra congregación todos los domingos a las 10 de la mañana. El Señor Jesús les bendiga.